Continuamos en esta edición entonces ahora y en primer lugar nos metemos en lo que fue una visita nacional muy política esta semana a la provincia de Misiones, a la ciudad de Posadas puntualmente. Vino Alberto Fernández, invitado un poco por la UOCRA y otros compañeros, como le dicen ellos, para justamente hablar de la cuestión política partidaria y con mira a las elecciones del próximo año. Por un lado, tomó contacto también con los referentes del PJ local, se reunió en la sede. Y por otra parte, bueno, finalizada toda esta ronda de reuniones y encuentro también con otros medios, Metadata tuvo la posibilidad de hablar mano a mano y repasar la cuestión de este objetivo en la práctica de cómo se hace para lograr la unidad del peronismo, que es difícil, lo básico, es complejo, pero él dice que la mayoría están conscientes de la necesidad de hacerlo, de no poner límites, porque otros integrantes sí lo ponen y bueno, esta es la discrepancia y naturalmente, bueno, cómo está el peronismo en este momento para avanzar hacia las elecciones del próximo año. Escuchamos la primera parte de la visita de Alberto Fernández. En la práctica es mucho más fácil de lo que parece en teoría, porque hay una demanda social muy grande que lo que está planteando es que el peronismo se una para poder enfrentar a Macri. Y que en verdad la unidad no es solamente del peronismo, sino de todos los sectores que le son cercanos, afines, y que compartimos la idea de que otro proceso de Macri puede significar una crisis más profunda para la Argentina. Entonces, yo creo que yo en verdad lo que hago solo es pregonar que entendamos el riesgo que significa que Macri siga en el gobierno más allá de su mandato. Y también advertir a los compañeros que la gente no nos va a perdonar, que por nuestros egoísmos y por nuestras diferencias favorezcamos que Macri pueda ganar. O sea, empezar a plantear aquello de que basta de establecer supuestos límites de aquella persona sí, aquel no, o aquel posible candidato. Claro, porque yo siento que, primero, siento que los que plantean límites, la verdad es que los límites no los plantea Cristina. Cristina nunca le escuché decir si viene este yo no estoy. Los límites se los plantean a Cristina. Pero es una cosa medio absurda porque la realidad es que Cristina es la que más votos acumula en ese espacio opositor. Entonces, cuando uno dice vamos a prescindir de Cristina, lo que está diciendo es vamos a prescindir del 80% de los votos opositores. Y eso es un disparate, eso no cabe en la cabeza de nadie. Cristina es sin duda una dirigente muy importante, tal vez la más importante que tiene Argentina hoy. Hoy es, en términos individuales, quien más votos tiene en toda la Argentina de la oposición y del gobierno, de todo el escenario político argentino, y por lo tanto prescindir de ella es una locura. Nosotros publicábamos de que de alguna manera el peronómetro estaba a full el 17 de octubre porque marcaba distintas intensidades, digamos, una de ellas, bueno, organizada por un grupo, por otro grupo. ¿Esto qué lectura le demanda en este marco? No, la verdad es que el 17 de octubre los grandes medios nacionales que no lo quieren a Cristina quisieron presentarlo como el gran acto del peronismo no cristinista, lo de Tucumán. Y se llevaron una enorme sorpresa, que es que en Tucumán lo que reclamaban era unidad, sin límites, sin condicionamientos y sin personas excluidas. Entonces, yo te diría que lo que pasó el 17 de octubre es que efectivamente eso demuestra la atomización que tiene el peronismo. Hay como un montón de tribus y cada tribu conmemoró el 17 de octubre, pero hasta ahí no es una buena noticia. Pero la buena noticia es que en todas las tribus se habló de la necesidad de unirse. Y eso sí es una buena noticia. Ahí entonces la primera parte de esta charla que se dio en una de las oficinas de la UOCRA en Posadas, ¿no? Claro, en una de la dependencia que tiene la delegación local, digamos, ¿no? Bien. Ahí charlamos y se hablaron de varias cuestiones. El tema político, como decíamos, pero también el tema judicial, porque él es un abogado y docente de la Universidad de Buenos Aires, bueno, donde analiza justamente, por un lado, las causas que tiene Cristina, y por otro lado también de este sistema de testigo colaborador que tiene actualmente la justicia,
y plantea cuestiones que, bueno, dan para pensar, digamos. Y por otro lado también el hecho de que señala, por lo menos, que en caso de aquel que llegue, esto ya aviso para la justicia. Van a tener que revisarlo. Va a revisarse absolutamente todo, porque consideran que hay irregularidades en cuanto a la acción, por lo menos en la justicia, que tiene un guiño muy fuerte un sector de la justicia. Él aclara justamente la justicia que federal. Siempre hay un sector de la justicia. Y da algunos nombres puntuales de quienes estarían trabajando casi en colaboración con el gobierno nacional. Cada gobierno tiene su sector de la justicia. Vamos a escuchar la segunda parte de la charla con Alberto Fernández. En su momento. Y las críticas que dije entonces yo las sigo sosteniendo. Yo creo que Cristina dejó en la economía argentina dos problemas y una fortaleza. El problema del déficit fiscal, el problema de la inflación fueron las dos debilidades que dejó Cristina. La fortaleza es el desendeudamiento. La Argentina era el país en ese momento, en el momento que asumió Macri, era el país con menor deuda del mundo en relación a su PIB. ¿Qué hizo Macri? El problema de la inflación lo potenció. Hoy tenemos mucho más inflación con Macri que la que teníamos con Cristina. El déficit fiscal lo potenció, porque Macri ahora tiende a eliminar el déficit primario. Pero supongamos que el déficit primario fuera cero, la Argentina tiene 4 puntos de déficit financiero, que es déficit fiscal también. Y el problema que no existía lo convirtió en un problema. La Argentina no estaba endeudada y Macri hoy nos dejó en condiciones de una profunda deuda. Alguna de las últimas. En relación a lo que, este fin de semana, justamente el domingo, hay elecciones en Brasil, ¿cómo, teniendo en cuenta que ellos vivieron también una situación bastante compleja en cuanto a investigación judicial y similar a la de la Argentina, pero la economía de ellos de alguna manera ha soportado y están sobrellevando bastante bien? Teniendo en cuenta que siempre fueron unos socios importantes para la Argentina, ¿qué implicaría la llegada eventualmente de Bolsonaro al poder? Un hecho trágico para América Latina. Un hecho trágico. La economía de Brasil no está bien, la economía de Brasil está muy mal. Temer nunca logró sacar adelante a Brasil. Y me parece que la presencia de Bolsonaro va a ser un problema para el continente y para Brasil en particular. Bolsonaro es un hombre que se confiesa fascista. Se confiesa fascista. No es que yo digo que es un fascista. Sí. Él habla y todas las cosas que dice lo muestran como un racista, como un misógino, como un fascista, un totalitario, que decía, acaba de decir, por ejemplo, una frase que a mí me impactó de la semana pasada, dijo: no voy a dejar ningún rojo en pie. Así hablaba Franco en España de 1930. Bolsonaro es un hecho trágico, que no sé cómo va a gobernar Brasil, porque tiene el 10% del Parlamento, según pude leer el otro día. Bueno, y teniendo en cuenta de que ya está previsto fecha de elecciones, se imagina que... Pero perdón, sí. Un detalle. Sí. Hay un detalle que no hay que dejar de observar. El Lavallato en Brasil probó muchas cosas. Probó muchos hechos de corrupción, no con Lula puntualmente, pero sí con muchos funcionarios. La detención de Lula es una detención arbitraria para proscribirlo. Pero sí se probaron muchos hechos de corrupción de funcionarios de Lula. Con una modalidad muy distinta a la nuestra. Absolutamente distinta, porque ahí se detectó la ruta del dinero, se recobró el dinero y se probaron los hechos de corrupción. Acá seguimos hablando de gente que dice que una vez entregó plata y no sabemos de dónde salió, quién la recibió y a dónde fue a parar. Hasta el día de hoy no sabemos nada de esto. El malestar social con esa corrupción en Brasil tiene un asidero distinto a lo que pasa en Argentina, que hasta el día de hoy no han logrado probar nada. Lo último, el tema de... Vienen las vacaciones, pero me imagino que nadie va a descansar tanto por el tema electoral que se viene. No, sí, claro. No, y además por la crisis económica. Claro. Enero va a estar en su peor momento la crisis. Pero teniendo en cuenta, el tema de los acuerdos, la rosca política comienza ahora prácticamente. Empieza ya. Claro. Empieza ya, pero yo creo que nosotros tenemos que tener la generosidad la grandeza de entender que tenemos que dar una respuesta a la gente. A mí la gente me para en la calle y lo que me repite una y otra vez es: únanse.
Bien, hasta acá el protagonista de la política nacional que estuvo por acá y también fue protagonista esta semana un gran referente local, uno de los más importantes que tiene el Frente Renovador, que es Carlos Rovira, que hacía tiempo que no hacía una conferencia de prensa así abierta. La última vez que habló con los medios fue en la apertura del año de la Escuela de Robótica, ya por comienzos de este año, pero no había sido solamente él, había estado el gobernador, había estado Piscitelli en ese momento, claro, un montón de gente. Contestó unas 2 preguntas, pero bueno, esta vez fue una conferencia de prensa solamente él, contestando 5 o 6 preguntas de los medios que estuvimos por ahí. Y nosotros queríamos saber si Misiones va a votar con la Nación o va a desdoblar. Sí. Y queríamos saber si él va a ser candidato. Y esto es lo que me contestaba. Teniendo en cuenta este contexto de crisis económica y política que hay, desde su punto de vista, ¿qué convendría para la provincia de Misiones si volver al esquema que tuvimos hace algunas elecciones atrás, de decidir de manera separada, como decía usted, definir primero las cosas de los misioneros y después disputamos lo nacional, o mantener el esquema de las últimas elecciones de ir en conjunto, digamos, sin desdoblar? Y por otra parte, agrego una más, teniendo en cuenta que vence su mandato de diputado el año que viene, si ya está pensando cuál va a ser su rol electoral en el futuro. Ustedes saben, el proceso de convocatoria de elecciones es facultad de la cabeza del Poder Ejecutivo, que es el gobernador. Es el gobernador el que convoca a elecciones. Ahora bien, Misiones ya tiene una tradición en el uso de las 2 fechas a las cuales usted se refirió con exactitud. De participación desdoblada de las elecciones, por un lado, que la ciudadanía pueda elegir libremente a sus autoridades provinciales y municipales, y la otra de acompañar el proceso de elección presidencial, que en los últimos años se ha puesto un requisito previo, que son las PASO, o sea que son 2 fechas electorales nacionales. Creo que estamos conversando con el gobernador, pero es facultad, reitero, de él de dictar el decreto de convocatoria. Misiones puede optar por cualquiera de los 2 caminos, y bueno, esto es facultad, reitero, de licenciado Pasalacqua, que calculo que en tiempo y forma hará conocer para tranquilidad de todos, pero estamos lejos, bastante lejos de las elecciones. No es preocupación, y entrando a la segunda parte, nunca el momento y la forma y la estrategia electoral ha sido una materia de obsesión que les habla. Es un proceso lógico, natural. Siempre me he inclinado por el uso y sobre todo por los tiempos previos, de ver qué hacemos para llegar, qué aportamos para llegar a los tiempos electorales, que yo lo considero siempre exámenes. Me hace recordar mi etapa, la hermosa etapa de estudiante, sobre todo universitario, ¿no? Tengo hermosos recuerdos y quisiera volver, si el tiempo me permite, a esos momentos vividos que son extraordinarios, debate intenso, cuestiones científicas, bueno, el mundo de ecuaciones, de todo lo demás, un poquito de ficción también, el mundo de las ideas en general. Bueno, todo lo previo yo considero lo más importante para caer en lo secundario, que de ahí habla la gente, ¿no? Entonces, cumplir con los requisitos previos del llamado, convocatoria, quiénes son, donde, bueno, vamos a aportar, como siempre, una visión tratando de rescatar lo mejor de todo el proceso previo para que la oferta electoral de nuestro espacio político se traduzca en lo mejor que podemos dar para este tiempo, como siempre lo ha hecho. Y a mí no me preocupa, yo no estoy pensando mucho en mi futuro, ¿no? De hecho, sí me gustaría, porque de hecho lo voy a hacer hasta
el día que me muera, voy a seguir debatiendo ideas, aportando ideas, si sirven a la política en buena hora, si le sirven a mi hijo en buena hora también, o a los cercanos, a mi grupo familiar, y voy a estar ahí. Sinceramente no me preocupa nada. He tenido el privilegio de pasar y ponerme a disposición de los misioneros en diferentes oportunidades. Siempre voy a ceder mi lugar a otra persona. Creo que esa es la obligación y ese es mi estado mental y hoy emocional de facilitar. No puedo hablar de un proceso de refresco si no le cedo el lugar a quien viene de abajo, del costado, de donde sea. Entonces creo que ese es un proceso muy necesario para todos, para imprimir a la política también una dimensión justamente de mayor vigor y de mayor excelencia, ¿no? Porque creo en las nuevas oportunidades, creo en la nueva gente y así va a ser. Ahí pasaba entonces el presidente de la legislatura. Déjeme decirle que en los pasillos de la política misionera y del Frente Renovador sembró dudas. ¿Por qué? Hay mucha gente que está dudando porque las frases que tiró de esas como siempre voy a estar dispuesto a ceder mi lugar, Claro. si voy a hablar de refresco en algún momento yo tengo que ceder mi Claro. lugar, generaron nerviosismo al menos, no voy a decir temor, Claro. nerviosismo al menos porque no está claro, y mucho menos después de esto, cuál va a ser el futuro electoral de Carlos Rovira. Está claro que de la política no se va a ir, lo dejó bien en claro, va a hacer política toda su vida, va a seguir trabajando, va a seguir dentro del Frente Renovador. La duda es, ¿Rovira va a ser o no va a ser candidato el año que viene? Cada uno puede sacar sus propias conclusiones después de escucharlo. Vamos a dejarlo ahí. Nosotros no vamos a dar nuestras conclusiones, tenemos las nuestras, pero lo vamos a dejar ahí. Y otra de las preguntas que tiene que ver con el tema de la fecha electoral también. De la dejó, fecha electoral. Esa posibilidad, esa dualidad de decir, sí, nosotros estamos acostumbrados tanto a ir con la Nación. La Nación como también de manera independiente, digamos. Y hizo una salvedad en el tema de la Nación que a mí me llamó la atención, porque en un momento dice, se puede ir con la Nación, recuerden que la Nación tiene 2 fechas. Claro. Como dejando abierta la posibilidad también de, ¿por qué no?, ir, por ejemplo, a las generales de Misiones junto con las PASO nacionales, Claro. en lugar de con las generales de octubre. De todas maneras, es Veremos. resorte del gobernador de la provincia de Misiones, quien, Él lo aclara. mediante decreto, tiene que terminar convocando y determinando la fecha Así de es. elecciones. Pero recordemos que siempre, no solo Basalagua ni los gobernadores, sino que todos los gobernadores toman la decisión tras un acuerdo político interno, ¿no? Claro, Sentarse sí, sí. con sus partidos y decir, che, ¿qué nos conviene? No es que el gobernador se levanta un día y dice, quiero que votemos tal fecha. Así que bueno, ahí entra también Rovira en esa discusión de cuándo vamos a votar. Acá yo sigo insistiendo, prepárese para el primer semestre. Nos quedamos por acá más cerca. Sí. No tanto a nivel nacional. No. Hasta acá entonces Dale. este segundo bloque. En el próximo bloque, Rafael Pereira Piel, municipio 77 para la provincia de Misiones.